Bienvenidos, nosotros somos Garequismo. el único canal que no analiza ni técnica, ni táctica, ni posición de balón porque el fútbol peruano no lo resiste, solo te traemos puro chongo. Garequismo. Todo muy prematuro, hasta inclusive la vuelta de Cristian. Tenemos que evaluarlo, tenemos que ver bien, lo tenemos que ir llevando de a poco. Sí, acá no se puede apresurar un jugador que viene de una lesión importante, así que bueno, iremos viendo si está, veremos para cuánto está o si tiene que entrar, si llega a llegar, todavía no, hay muchas incógnitas todavía. Y en cuanto al reemplazo de Juan Pablo, tengo que analizar bien lo que va a ser técnico y de ahí tomar decisiones también. Emelec prácticamente ya se había reestructurado bien. Su medio campo no es el mejor del mundo porque tiene dos jugadores que prácticamente tienen pies de plomo, como son el jugador, la máquina Quintero y Barco, que son jugadores defensivos que meten mucha pierna, mucha fortaleza física, que no se los lleva por delante nadie, pero al momento de habilitarte no son muy habilidosos, que tiene jugadores que por derecha y por izquierda no aportan nada y que tienen un genio que prácticamente lo perdieron por una necedad absoluta, que no había necesidad ante un equipo de segunda categoría de llevarlo y exponerlo en un campo de juego como es el Olímpico Atahualpa. Y ahí se perdió la idea, el genio, el hombre que ponía la diferencia, Cristian Cueva, que hoy día fue de mucha falta. Esa situación se da, ¿no es cierto? Emelec salvó el invicto, el Bombillo empató con Deportivo Cuenca con uno menos casi todo el partido. La prensa deportiva de Ecuador está en contra de Guillermo Duró y esto no simplemente por este partido que se le fue de las manos haciendo de local, ya que debería haber ganado a un club como Deportivo Cuenca y meterse a la fase hexagonal de grupos. La prensa está recontra molesta con el entrenador Guillermo Duró por arriesgar a Cristian Cueva en un partido que no tenía importancia por la Copa de Ecuador. La fecha 24 de la Liga Pro se cerró en un partidazo. Emelec empató 1-1 con Deportivo Cuenca en el estadio George Canwell. Con un jugador menos y luego de empezar perdiendo, aunque no es el resultado que buscaban, lograron mantener el invicto que poseen desde hace 4 jornadas. La expulsión de Juan Pablo Ruiz Gómez a los 12 minutos cambió totalmente el partido. Le dio más seguridad a los visitantes que fueron a buscar el gol y fueron más claros, mientras que los locales entraron en la desesperación que volvieron imprecisos y agresivos. Eso provocó que el Cuenca luciera mejor e hiciera daño cada vez que atacaba. Aunque no tuvo ninguna jugada de gol clara, la mejor arma fueron los tiros de media distancia, pero Ortiz detuvo con solidez los disparos desde media distancia. En la segunda parte, los molarcos pegaron la entrada con el tanto de Jorge Ordóñez a los 55. La Tuquita le ganó la espalda a Luis Castillo, como es de costumbre, como todo el partido y cabeció el balón tras centro de Mateo Piedra para vencer a Ortiz, que en mucho no pudo hacer en una jugada que prácticamente la defensa dejó pasar. Tras eso, los eléctricos fueron en pos del empate a pesar de la inferioridad numérica que tenían desde el principio, prácticamente desde los 12. Y el Expreso Austral trató de cerrar el partido de la mínima ventaja, lo que les terminó pasando factura, ya que los de Guillermo Duró igualaron de penal a los 75 minutos. Luis Fernando León, el capitán, el hombre más experimentado de Emelec, que ha jugado finales y ha jugado también y ha ganado muchas de ellas, convirtió tras un mano a mano dentro del área que fue muy reclamada por los cuencanos. ¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones y cuáles son sus próximos rivales? Con este resultado, Emelec quedó en el 9º puesto con 32 puntos, menos 5 de gol de diferencia, y su siguiente rival será el Técnico Universitario en Ambato, mientras el Deportivo Cuenca sigue 7º con 36 unidades. Menos 3 de diferencia de gol y su próximo partido será contra Vinotinto en condición de local. De hecho, Emelec debería haber ganado este partido. Con ese resultado se hubiera puesto por encima incluso del Cuenca y hubiera quedado a un solo punto de meterse en el hexagonal. Con esto ya queda un poco más complicado, lejos de los hexagonales finales, pero no ha perdido el invicto y de hecho poquito a poquito viene saliendo de la zona de descenso. Ya prácticamente no están junto con el Mushrunan y otros como Vinotinto FC, que están complicados en la parte baja de la tabla. Lo que sí es que toda la prensa ecuatoriana, hinchas de Emelec, prensa del Emelec,
y toda la cadena e hinchas del cuadro del Bombillo Eléctrico vienen criticando duramente a Emelec y sobre todo a Guillermo Duró, como hemos dicho en este canal, un técnico que no tiene los pergaminos, la experiencia, ni no ha hecho grandes participaciones con otros clubes como para que merezca un cuadro tan histórico en Ecuador como Emelec, y obviamente se nota su falta de experiencia de haber metido en un estadio muy complicado, en una cancha muy complicada, come piernas como el Olímpico de Atahualpa, a un jugador que ya venía mal como Cristian Cueva. Eso ha hecho que Cristian se lesione y no juegue estos partidos. Escuchemos cómo la prensa habla de Guillermo Duró por haber arriesgado a Cristian Cueva y ya no poder contar con él en estos partidos vitales. En el año 1993, cuando le metió 5-0 Colombia a Argentina. En las gradas estaba Diego Armando Maradona. Al término del partido, el mundo entero la miraba a Diego Armando Maradona. Normal, claro. Era el diferente, ¿no es cierto? De hecho, se enfundó nuevamente para el repechaje. Fue, creo que Australia, contra Australia, ¿no es cierto? Y pudo clasificar al Mundial del 94. Y el resto es historia. Porque es así, pues. El fútbol tiene esos bemoles reales. Cuando no tienes estructurado un equipo, pero te sale un genio, un jugador que en 5, 10 o 15 minutos te puede cambiar la faz del partido, tienes que apuntar y cuidarlo y ponértelo en partidos específicos, en momentos reales de necesidad. Yo no veo la necesidad que tuvo el Emelec de arriesgarlo a Cueva frente a un equipo, ¿cómo se llamaba? Alfredo Ledesma, ¿cómo que se llamaba? El Miguel Iturralde. No había necesidad de arriesgarlo, pues. Y más aún en una cancha tan difícil. Ayer a Barcelona, ¿cuánto le costó, mejor dicho, mantener ese 2-1 en una cancha tan difícil como es la cancha se caían verdaderos jugadores que corren y no dejan de correr, ¿no? Porque esa cancha es come piernas. Lo advertimos nosotros advertimos, pero la necesidad es grande muchas veces. Y el único jugador que tiene Melé con talento diferente y todo, Cueva, el día de hoy hizo falta, pero indudablemente, porque Melé, sin de no mediar esa mano realmente clamorosa que ya el VAR lo supo de alguna forma sacarlo ya contexto general, ya poniendo las cámaras en directo, porque hasta acá dudábamos que había mano, que si era mano, que no era intencional. Se ve claro que es una mano muy frontal y que no pega en el cuerpo, sino directa en la mano, que impide, no una jugada de gol, pero es mano que prácticamente se la puede decretar como penal. Le salva la campana al Emelec, porque una cosa es un empate donde te vas amargado y todo, y otra cosa era una derrota que era más triste. Claro, la derrota hubiera sido doblemente dolorosa para el equipo eléctrico, porque Emelec hoy está peleando su posibilidad de meterse al hexagonal final. Hay otras ocasiones en que sí se ha podido, y Emelec lo ha hecho, pero en esta ocasión, al no estar Cristian Cueva, Ruiz Gómez, que intenta ser lo más parecido a la función que cumple el peruano Cueva, obviamente guardando las distancias y sin pretender compararlo o decir que va a llegar a cumplir esa función, es lo que el técnico encuentra dentro de la plantilla que tiene para suplir la ausencia del 10 peruano. Lo puso a Ruiz Gómez. Y es lo más rescatable que hay dentro de la plantilla para cumplir esa función. Una labor ofensiva, una labor creativa, y al salir expulsado, Emelec perdió bastante. La verdad que allí hay otro título que hemos buscado, se nos llevaron valiosos puntos, se nos llevaron el empate, sí, se llevaron 2 puntos, y eso desilusiona, porque en el camino difícil que ya tenemos por tratar de alcanzar el hexagonal final, esos 3 puntos de hoy eran valiosos, eran indispensables. Creció por cómo consiguió resultados. Hoy Emelec, por ejemplo, no tuvo a Cueva en la cancha, que es uno de sus jugadores más importantes. Tuvo que acomodar algunas otras cosas el entrenador, pero a pesar de todo eso, siento que Emelec sí tenía cierto favoritismo sobre el Cuenca en la previa.
en la previa, ligeramente. No, y los antecedentes mucho. últimos. Y claro, si el Cuenca no ganaba en los últimos 5 partidos en la liga y Emelec en cambio no había perdido en los últimos 4 o 5 igual, Emelec tenía favoritismo. Pero en las condiciones normales. Las condiciones van cambiando, Jorge. Claro. Por la expulsión de Ruiz Gómez al minuto 12 del primer tiempo, el árbitro incide al no expulsar al Team Angulo en el mismo primer tiempo. El árbitro incide en darle el penal que le da a Emelec para que se empate el partido. Es decir, hay cosas también desde el arbitraje, como ya lo hemos dicho junto a Carlos en varias ocasiones, pero luego también está lo que el entrenador puede llegar a controlar sobre su equipo. Hay cosas que el Beto Araujo no puede controlar. Que le piten el penal que le pitan, el Beto Araujo no puede controlar. En esta ni siquiera es una acción en donde uno diga, Raggio va mal, porque va con la mano abierta, porque es imprudente, porque comete una falta, lo que sea. No, Raggio va a cubrir una jugada en una posición completamente natural, con tanta mala suerte que la pelota le roza la mano, pero la decisión del árbitro es inadecuada, y del VAR para llamarlo al árbitro a ver es también inadecuado. Cómo resuelve la jugada Loaiza también está mal, pero el Beto Araujo no puede llegar a controlar eso. Lo que el Beto Araujo puede controlar son otras acciones que tienen que ver cómo su equipo puede encontrarse o no en el campo de juego. Y es ahí en donde le faltó determinación al entrenador de Deportivo Cuenca hoy. Yo creo que el Beto Araujo ha hecho más de lo esperado con los recursos que ha tenido en esta temporada. Me parece que hay que ser claros en eso. Pero en partidos como el de hoy, el hecho de que el Cuenca no haya ganado tiene que ver mucho también con la falta de experiencia del Beto Araujo y con la manera timorata como termina entregando el resultado casi que en la última parte del encuentro. Emelec acaba de hipotecar en estos momentos su clasificación al hexagonal final, porque el Cuenca era uno de los equipos que tenía que ganarle como dueño de casa. Emelec sumar esos 3 puntos. Pero aquí también tiene su historia y responsabilidad del cuerpo técnico del Emelec. Si lo sabe eso, Duro, que Emelec carece de idea futbolística ofensivamente, porque carece de idea. Defensivamente Emelec ha crecido mucho, y hay que decirlo, por la seguridad de Pedro Ortiz, por la clase que tiene como defensa Luis Fernando León, por la juventud de Bagüí, por la reconfirmación de un equipo, de un jugador como Romario, y también la aparición de otro jugador como Castillo. En el fondo, Emelec prácticamente ya se había reestructurado bien. Su medio campo no es el mejor del mundo, porque tiene 2 jugadores que prácticamente tienen pies de plomo, como son el jugador, la máquina Quintero y Barco, que son jugadores defensivos, que meten mucha pierna, mucha fortaleza física, que no se los lleva por delante nadie, pero al momento de habilitarte no son muy habilidosos, que tienen jugadores que por derecha y por izquierda no aportan nada, y que tienen un genio que prácticamente lo perdieron por una necedad absoluta, que no había necesidad ante un equipo de segunda categoría de llevarlo y exponerlo en un campo de juego como es el Olímpico de Atahualpa. Y ahí se perdió la idea, el genio, el hombre que ponía la diferencia, Cristian Cueva, que hoy día fue de mucha falta. Esa situación se da, ¿no es cierto?, de que Emelec no tiene pues un jugador que te ponga con sutileza una pelota. Dime, ¿qué pelota tuvo hoy día Castelli? ¿Qué pelota tuvo el Team Angulo? Ellos se la rebuscaron, pero ¿a base de qué? A base de prepotencia, a base de jugar al manotazo, al cuerpeo, ¿no es cierto? Porque Juan Pablo Ruiz, nosotros sabemos que no tiene pues la habilidad, ni tampoco la potencia para... Si te gustó el video, te pedimos suscribirte al canal, darle un like y en los comentarios escribir tu opinión. Eso nos ayuda mucho para seguir subiendo más contenidos. Si quieres otros videos, lo dejamos relacionado en la esquina superior del video y tenemos otros que puedes encontrar en nuestro canal. Hasta pronto.